Y se hizo la luz. Buenos días, 8:30 de la mañana, sigo en Cuba. Os recuerdo que estoy a 111 metros de altura y tengo que ir a Shinalik, el pueblo más aislado quizá de Azerbaiyán y uno de los más altos de Europa, a 2000 metros. A las 10:30 me vienen a buscar y el panorama es este. La verdad, he dormido fatal, con mucho frío. Entraba mucho frío en esa habitación y así están las cosas. Solo espero que ese pueblo esté por encima de esta niebla, porque la estampa es muy chula y no me la quiero perder. Bueno, voy a buscar algo para desayunar. Imposible encontrar nada. Imposible encontrar nada en el Maps. Pone 4 sitios y no tienen opiniones, pone abiertos 24 horas, todo un desmadre. Así que nada, voy a ir a pelearme con el idioma y a comer algo. Que habéis visto ahora son de bueno, se llama el Callejón de los Mártires también, igual que el que vi en Bakú, y es como un monumento a fallecidos en diversas guerras, en guerras del Nagorno-Karabaj, durante la época comunista y diferentes guerras. Y luego un monumento que hay de un accidente de avión de 1988, algo de los mártires pone, pero no encuentro por internet información de qué es. De hecho, no encuentro ni de este sitio. He tenido que ir con el traductor y he visto que es de diferentes épocas, pero bueno, es un sitio muy tranquilito, la verdad, y con el día que hace, pues también transmite mucha calma. Me acaba de pasar algo un poco extraño. Mientras estaba grabando el otro vídeo, que estaba hablando ahí en esa especie de cementerio de monumento, he visto que cuando iba a entrar, un tío se ha parado en la puerta y me estaba todo el rato mirando. Yo iba para un sitio y venía el tío, iba para el otro y venía el tío. Entonces he salido, he ido para la derecha y venía el tío. Pero yo en realidad quería ir para la izquierda. He dado la vuelta, he ido para la izquierda y el tío veo que me seguía. Y digo, es que me está siguiendo seguro. Y luego voy a hacer unas fotos a una gasolinera y el tío se pone en medio y me dice que no, que no. Entonces saco el móvil y le pongo, ¿tienes algún problema? ¿Por qué me estás siguiendo? Todo esto. Y el tío no me entendía. Al final le decía, problem. Pero bueno, hay que estar siempre avispado, porque no se sabe en estos países lo que puede pasar. Os dejo lo que grabo con el móvil. Este tío lleva un montón de rato siguiéndome y no me deja hacer. Le iba a hacer una foto a la gasolinera y a esta y no me deja. Le voy a preguntar a ver qué le pasa. Why you following me all time? You following? Problem? Es que es una detrás de otra. Estaba grabando este vídeo ahora contándoos que me estaban siguiendo y se para un coche de policía al lado, se baja y me hacen así como que estaba haciendo y me dicen inglés. Le digo sí, dice no inglés. Y me han hecho enseñarle la cámara. Y les he intentado explicar que estoy grabando la comida porque justo me había comprado una pasta. Que estos países que han pertenecido a la URSS y todo eso, pues tienen ese carácter bastante paranoico. No todos, no quiero ahora que diga la gente que estoy diciendo no sé qué, pero que sí que comparten ese carácter. Y joder, me han entrado canguelis porque primero estaban serios, han hecho unas llamadas y luego nada. English, Spanish. Y hasta que me fuera. Uf, madre mía. Este es de los pocos sitios en los que se puede dormir aquí. Es un hostel compartido que no os lo había enseñado y creo que antes era un restaurante. Ahora os hago un par de tomitas. Solo entrar a este sitio, supongo que será para los desayunos o que era un restaurante o qué sé yo. Ahí con la decoración esta típica de estas festividades. Y es una putada porque es compartido el baño. For Fed is very cheap. Well, there are many offers during all year. Nos estamos acercando ya, parecía que iba a hacer mal tiempo, pero parece que no, que hemos dejado la niebla atrás. El paisaje es espectacular, ya lo iréis viendo.
el camino está siendo brutal, ya habréis visto unas imágenes. Aquí estoy con una amiga Hadisha, lo he pronunciado bien, que es de Marruecos, y venimos juntos a hacer esta excursión que nos trae nuestro amigo Mustafa. En vez de venir en el jeep, hemos venido en esto porque el jeep está estropeado. O sea, no me esperaba que fuera así, ¿eh? O sea, por encima de mis expectativas. Y eso que no hemos llegado al pueblo aún, a Jinalik, que está a 2.300, 2.500 metros. Cada vez que lo pregunto me dicen unos metros más altos. Así que seguimos con la aventura. Qué bien que haga buen día. De verdad que es impresionante, ¿eh? Vale, que podría ser Suiza o podría ser cualquier otro país de estos, pero es que la llegada hasta aquí ha sido increíble y le da una belleza especial. Bueno, ya hemos llegado aquí al pueblo con mi amiga. O sea, lo bueno de este pueblo no es el pueblo en sí, que es curioso, ¿vale? Porque tienen que usar, pues, para subsistir, subsisten con lo que tienen aquí, con sus recursos. Los otros pueblos están lejísimos y esto se queda totalmente aislado en invierno. Y esto es lo típico que habéis visto en otros sitios, que es la mierda de la vaca que se seca y se usa para compost. Para combustible, porque aquí, lógicamente, no llega el gas. Y he visto también que algunas casas, he leído, están hechas con esto. Y luego otra cosa muy curiosa, aquí viven unas 2.000 personas más o menos, y otra cosa muy curiosa es que todas las casas tienen la misma distribución y están hechas iguales. Ahora, con el paso de los años, se utilizan también un poco de metal y demás, pero en principio todas son iguales y hechas con los materiales de aquí. Tenemos a nuestro amigo perrito. No puede ser más tradicional este pueblo, es brutal. Increíble el sitio, de verdad, increíble. Bueno, no sé si lo había comentado, pero este pueblo está habitado desde hace 5.000 años. Es impresionante. Tienen su propia lengua que se llama Sext o algo así, no sé exactamente cómo se pronuncia. Aparte que hablan también azerí. Y luego, aquí arriba, detrás de estas montañas, está Daguestán. La frontera es un poco difusa. Por alguna parte de estas montañas ya está la frontera. De hecho, eso, si no me equivoco, es parte del ejército. Y ahí detrás, pues ya está Rusia. Y esta es una de las dos mezquitas que tienen en el pueblo. Mi amiga, como es musulmana, ha entrado a rezar. Le he dicho que la esperaba fuera. Bueno, me voy ya de aquí, hemos dado una buena vuelta, os dejo algunos planos de la ciudad. Hemos estado interactuando aquí un poco con la gente y alucinando con el paisaje que hay aquí, es que es demasiado. Y ahora nada, nos volvemos para allí, os dejo otras tomas más de la vuelta. Se está poniendo peleaguda la cosa ahora. Esto tiene que caer nieve de arriba, de roquillas. No veas. Está muy interesante. Suerte de nuestro amigo Mustafa, the best, y Hadisha. La Hadisha, I'm saying correctly? Yes. No, creo que no. Y decir, suerte que Mustafa controla.
Teníamos que ir en 4x4, pero se la ha jodido. ¡Oh, no! El ataque de los perros, ¡no! He llegado al hostel otra vez. He estado todo el día con Khadija, una tía increíble. O sea, hemos podido hablar abiertamente de religiones y todo eso. Ella, aunque es bastante moderna, pues tiene una familia muy tradicional y es muy religiosa. Y la verdad que está muy bien. Ahora he llegado aquí, me he tenido que cambiar los calcetines porque he metido la bamba entera en el agua y me he empapado. Y llevo todo el día a 0 grados o 3 grados que estamos o 4, empapado. Experiencia muy buena, subir ahí arriba ha sido un gran acierto. Visto que había esta niebla esta mañana, he estado a punto de no ir, de cancelarlo. Pero lo que he dicho en otros vídeos, siempre para adelante, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Aunque parezca que todo vaya a ser un desastre, al final ha valido mucho la pena. Probablemente no haga justicia el paisaje y la carretera que hemos ido y todo. No he podido grabarlo todo, lógicamente, porque no iba a estar todo el rato grabando. También estaba con Khadija y disfrutando del viaje. Pero una muy buena recomendación. En verano también debe ser espectacular, pero ahora todo nevado. Hacía tiempo que no estaba en un sitio nevado y me lo he disfrutado muchísimo. Ahora me voy a cenar por ahí, a ver si encuentro algo y vamos viendo. Aún no entiendo por qué hay tanta niebla en esta ciudad si estamos a 100 metros por encima del nivel del mar Soro. Ya he cenado, estoy cenando a unos precios bajísimos, no entiendo cómo pagué tanto en Bakú, o sea, la diferencia es exagerada. Me he comido un plato de pasta y una crepe de esas con verduras por 1,50 € y un té. No tiene ningún sentido. Si eso es lo que te cuesta en Bakú un té, o sea, las diferencias son brutales. Hoy ha sido un día larguito también, bastante intenso de emociones, me ha flipado ir ahí arriba, ya os lo comentaba antes. Y nada, voy a dormir la última noche aquí y mañana por la mañana bus, me vuelvo a Bakú, pasaré ahí el día, dormiré allí y de aquí 2 días me voy a Seki, a otro pueblito de estos perdidos. Así que ya no grabaré más hoy porque quiero editar los vídeos y ya no grabo más ahí en la habitación, que estoy cansado. Vale, buenas noches. Bueno, un día más, ya he salido del sitio, estoy con Khadija, no sé si lo digo bien, y nos vamos para Bakú en el autobús, que vale 5 manats, y tardamos como 2 horas más o menos. Ya he llegado aquí al hostel, ya me he despedido de mi amiga. A lo mejor nos vemos de aquí 2 o 3 días en otro pueblo. Estaba pensando que qué pasada de viaje que llevo haciendo, porque o sea, vengo de la montaña nevadísima, he estado en Najicheván, en esa otra montaña con esos paisajes desérticos, luego en Cuba, ese pueblecito que no tenía nada, como muy aislado también. Ahora estoy aquí en la ciudad que es ultramoderna. O sea, estoy fascinado con este viaje, estoy fascinado. Y está en el hostel que estaré esta noche. Son habitaciones compartidas, pero la he cogido para mí solo, así que no lo voy a tener que compartir. Y nada, está súper bien, está muy limpio, el sitio está impecable, parece bastante nuevo. Así que sin más, para una noche de lujo. Wow, acabo de comer aquí, un restaurante chino de noodles. Iba a otro restaurante, pero he pasado por aquí, me apetecía mucho una sopa, un ramen o algo así, aunque es chino, no es ramen como tal. He entrado, le he preguntado, he visto ya que estaba la cocina descubierta y digo, hostia, esto me pinta bien. Le he preguntado si podían hacerme algo vegetariano, ha salido el chef principal y he estado hablando con él y me ha hecho una sopa con noodles y verduras increíble, o sea, está muy buena. De momento no he comido aún nada que esté mal aquí, pero aquí tampoco no tenía muchas esperanzas y la verdad que increíble. Os dejo una foto con el móvil porque no quería sacar la cámara porque he estado hablando con ellos todo el rato y eso, y les he hecho algunas palabras en chino y están súper contentos y me ha costado 6 €. Si te gusta la comida china, no el arroz tres delicias, la comida china de verdad, este sí que está muy guay.